buenos días, Dios los bendiga, feliz sábado para todos. Bendiciones, soy San Bonifacio, arzobispo mártir. Bendiciones a todos los Bonifacios, a las Bonifacias. Creo que no hay Bonifacias. Bueno, bendiciones a los Bonifacios, a los Boni, que Dios los bendiga. Vamos a celebrar el santo del día, pero con las lecturas del domingo. Escuchamos esta alabanza. Un momento. Necesito fuerzas para seguir. Dios, mi roca, yo creo y me refugio en ti. Sé yo muy bien a quién sigo, mi Dios. Les informo que ya tenemos catequesis presencial aquí en la parroquia de Cristo Rey, Nuestra Señora del Carmen. Comenzaron hoy, gracias a Dios, para tener ese camino de bendición. Entonamos esta lectura de la vida de los santos, que el Señor nos invita a tener esa referencia para que nosotros tengamos en este día el intercesor, que el Señor nos acompañe siempre y nos llene de gracia y bendición, como lo llenó a San Bonifacio, arzobispo y mártir, en el año 754. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bonifacio significa el que hace el bien, el bienhechor. Es el apóstol de Alemania, antes se le llamaba Winfrido, y había nacido en Inglaterra en el año 680. A los 6 años oyó a unos monjes que se hospedaban en su casa, como era la vida de un monasterio, y se emocionó tanto que obtuvo que sus padres los dejaran irse a vivir y a estudiar al monasterio de Exeter. Allí se convirtió en el discípulo predilecto del abad Wimberto, que era un gran sabio, y al terminar sus estudios se lo nombró director de la escuela. Tiene una especial habilidad para enseñar y hacerse entender, y una gran simpatía que lo hacía hacerse amar de la gente, especialmente de sus discípulos.
y después de que él empezó a ser director de la escuela, comenzó a crecer el número de alumnos y el aprovechamiento y progresó en todo de todos era muy notorio. A los 30 años lo ordenaron sacerdote y se dedicó con gran entusiasmo a la predicación. Sus sermones lo basaba todo en la Santa Biblia. Ese libro sagrado se convirtió para él en el deleite, centro de sus lecturas y meditación de toda su vida. Sin embargo, él sentía en su vocación que su vocación era irse a misionar a otros países, y en el año 716, por el permiso de sus superiores, se fue con otros compañeros a misionar a Alemania. Pero aquel país estaba en tremenda guerra civil y en lucha con otros países, y él se dio cuenta de que todavía no había llegado la hora de llevar ahí su mensaje. Además, si no iba con especial poder del sumo pontífice, no lo iban a recibir bien, así que se devolvió a su país, Inglaterra. Sus discípulos lo recibieron gozosos, y para tener la seguridad de que no les volvería a ir, lo nombraron abad del monasterio cuando murió el santo abad Wilberto. Pero Bonifacio sentía que Dios le seguía llamando a irse de misionero. En el año 616 se fue a Roma a pedir autorización al sumo pontífice, y el Papa San Gregorio II lo concedió plenos poderes para predicar, y le cambió su nombre a Winfrido, que es por el de Bonifacio. Al principio trabajó por 3 años bajo la dirección de Willibrordo, pero cuando se dio cuenta de que este gran apóstol quería nombrarlo como su reemplazo en el arzobispado, se fue a otro sitio a misionar como simple sacerdote. Después escribió al sumo pontífice contándole los éxitos que había obtenido, y el Papa lo llamó a Roma para nombrarlo obispo. Y en el año 722 fue consagrado obispo, y el Papa Gregorio le concedió pleno poder para toda la Alemania, y le dio una carta de recomendación. Y al pasar por Francia recibió de Carlos Martel un documento sellado en la cual le concedía pleno poder para transitar y predicar en todos sus dominios, y así, con la autoridad de la Iglesia y del gobierno, se pudo dedicar con toda libertad a misionar libremente. Lo primero que se propuso Bonifacio en Alemania fue acabar con las supersticiones o falsas creencias que atribuyeran a seres materiales poderes que no tenían. Árboles encantados. Una de las más fuertes supersticiones de los alemanes era que el creer que un árbol inmenso que ellos veneraban tenía poder divino, y que en las ramas vivían sus dioses. Bonifacio les dijo a esto que era mentira. Para probarle de que tal superstición era falsa, les anunció que tal día y tal hora él mismo derribaría aquel árbol tan venerable. Los paganos estaban asustadísimos, creyendo que apenas alguien se le acercaba al árbol para tocarlo, los dioses mandarían un montón de rayos y acabarían con esos atrevidos. Pero Bonifacio y sus colaboradores se acercaron con las hachas al árbol, y en medio de un gran gentío, un poco de tiempo lo derribaron en el suelo, y no hubo ni rayos, ni truenos, ni fuego en el cielo. Y así poco a poco fue acabando con un montón de supercherías o engaños de las falsas religiones. Para Bonifacio, cada éxito logrado en el apostolado era una llamada para expresar nuevas obras misioneras, y así, cuando lograba evangelizar una ciudad o una región, se iba a otro sitio a predicar el evangelio. Por todas partes se encontraba a la gente ansiosa de escucharle. Dios
le concedió buena voluntad de sus oyentes. Viendo que la cosecha apostólica era cada vez más grande y que los colaboradores que tenía ya no daban abasto por tantos trabajos, escribió a sus antiguos monjes de Inglaterra pidiéndole que le enviaran refuerzos, y la ayuda fue mucho mayor de los que él esperaba. Empezaron a llegar grupos y grupos de monjes llenos de entusiasmo y fervor para todos. Tenía Bonifacio abundantes trabajos de la evangelización. La energía y el entusiasmo del santo resultaba contagiosa, y aquellos misioneros multiplicaban sus fuerzas para llevar el mensaje del evangelio al mayor número de paganos, y así lograban ir evangelizando toda Alemania. Entre tanto, los refuerzos que enviaban, que el santo tuvo que abrir 3 nuevos monasterios, y entre los colaboradores que llevaban de Inglaterra hubo 3 santos: San Luis, San Bruchardo y San Guiberto, y 3 santas: Santa Clara, Santa Walburga y Santa Lioba. En el año 731 murió el Papa Gregorio II, y entonces el sucesor del Papa Gregorio III lo nombró arzobispo a Bonifacio y le concedió pleno poder para fundar obispados en toda Alemania. Poco después el santo viajó a Roma, y allá el Papa lo nombró delegado papal para toda Alemania. Con estos poderes Bonifacio fue fundando obispados y reconstruyendo distribuyendo a los sacerdotes que no tenían un buen comportamiento, destituyendo a los sacerdotes que no tenían un buen comportamiento, y gobernando con gran sabiduría a toda la iglesia de Alemania. Fundó también una famosa abadía, a casas religiosas de Fulda, que llegó a ser el más importante centro para formación de monjes de Alemania, de la abadía de Fulda. Favorecido por los plenos poderes que recibió del sumo pontífice y del nuevo gobierno de Francia, Pipino, emprendió Bonifacio una labor importantísima que consistió en reformar la Iglesia Católica en Francia, que estaba bastante relajada. Hizo reuniones de todos los obispos de la nación, y en el año 747 allí le dedicaron leyes muy sabias que acabaron con muchos abusos, y el premio de estos, el Papa San Zacarías le dio el título de primado de Alemania y delegado apostólico para Francia. Era una carta a sus amigos los monjes de Inglaterra, que decía: si el sumo pontífice hubiera dado plenos poderes, y si el gobierno de la nación no hubiera ofrecido todo su apoyo, no habría podido corregir los asuntos que existían, ni llevar a tantos a cumplir exactamente las leyes de la Iglesia. Desde entonces la Iglesia de Francia empezó una nueva era de fervor y de progreso. Sintiéndose anciano y agotado, pidió al sumo pontífice que le nombrara un sucesor, y el Papa le nombró a su discípulo preferido, San Lul. Entonces Bonifacio se dedicó totalmente a predicar como misionero en los sitios más apretados y donde menos conocían nuestra santa religión, y se fue a donde los friones, a un sitio donde nunca había penetrado un misionero, y donde las supersticiones y las mentiras de las falsas religiones tenían muy engañados a los habitantes. Al principio todo parecía andar muy bien, y eran inmensas las multitudes que llegaban a escuchar sus sermones y sus clases de catecismos. Entonces, el día de la fiesta de Pentecostés en el año 754, dispuso Bonifacio hacer una gran ceremonia para dar el sacramento de la confirmación a muchos de los convertidos. Pero estando preparándose para darle la ceremonia, apareció un grupo de paganos fuertemente armados y con un ánimo feroz de atacar a los misioneros. Algunos de sus amigos
Quisieron defenderlo, pero él se lo impidió diciendo, ánimo, que al alma no le pueden matar. Y Bonifacio y sus 50 compañeros fueron asesinados aquel día por los enemigos de la religión. Así coronaba gloriosamente por el martirio un día dedicado totalmente a extender el reino de Dios. Era el día de la fiesta del Espíritu Santo. Un sabio afirma que Bonifacio ejerció más influencia benéfica en toda Europa que cualquier otro personaje de su siglo. Una gran valentía para proclamar la doctrina católica unía una capacidad impresionante de trabajo, una simpatía desbordante que le ganaba los corazones y una humildad y sencillez que lo hacía amigo de todos. Alemania lo había proclamado siempre como su santo patrono y nosotros le suplicamos que nos obtenga de Dios un entusiasmo semejante al suyo para dedicar nuestra vida y hacer amar más a Dios y a lograr extender más y más nuestra santa religión. Bueno, pues hoy estamos celebrando a San Bonifacio, que el Señor nos invita a tener presentes en el año 754. Que Dios nos bendiga en este caminar. Vamos al Evangelio del mañana domingo, porque mañana domingo pues ya comienza la misa a las 8 de la mañana. Nuestra única transmisión va a ser a las 12 del día. Se les informa en el nombre de Jesús para tener presente que será la celebración virtual. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaba ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, por eso los echa afuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo esta parábola: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia tampoco puede subsistir dividida. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Escuchen, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonará todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaban sentados una multitud. Cuando le dijeron: ahí fuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, hoy en este domingo, primer domingo de junio, que el Señor nos invita a tener ese presente, esta bendición, primero o segundo domingo de junio, no, primer domingo de junio que el Señor nos regala como tal. Hoy nos habla el Señor sobre esta situación de la controversia que los mismos escribas, por consiguiente se encuentran ahí viendo la actividad apostólica tan grande que tiene Jesús, tan grande que realmente las mismas familias, dicen los apóstoles, dice que no le daba
Jesús entró en una casa con sus discípulos y había tanta gente que no lo dejó a tiempo ni para comer. Y al enterarse sus parientes, al enterarse sus seres queridos, dijeron que se había vuelto loco. ¿Qué quiere decir con esto? Que entre sus parientes y los escribas están diciéndole como algo contrario a la acción apostólica. Es porque Jesús está dedicado a la pastoral, está dedicado a la acción entre la gente, está dedicado con ese género, con esa voluntad, con esa entrega, con esa bendición. Y en el momento de estar dedicado, las mismas familiares, parientes, no ¿cómo se llama? No entienden esa realidad de servicio, de consagración y de santificación. Después los escribas, al ver la magnitud de la acción, inmediatamente los escribas comienzan a decirle a Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, por eso los echa fuera. Este proceso de señalamientos, de prejuicios que tienen estos escribas, porque ayer estábamos hablando de los escribas, que son gente docta, gente entendida, gente que tiene conocimiento, porque ese camino de bendición el Señor los hace entender. Pero ellos están en contra de la acción fundamental de la enseñanza de Jesús, del apostolado, de la misión, de la entrega. Y en el momento de estar en contra, pues no tienen ese apego. Entonces Jesús los llama. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo esta parábola. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Explíquenme ustedes cómo puedo yo expulsar a Satanás si dicen que yo lo estoy expulsando en el nombre del príncipe de este mundo, Satanás. Entonces ellos están escuchando esta referencia. Jesús le hace énfasis: si un reino está dividido por bandos internos, ¿cómo puede subsistir? Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? No podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Y el último ejemplo está mucho más claro. Nadie puede entrar a una casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Ahora, el atar no es que yo voy a atarlo y lo voy a poner allá amarrado, sino aquí. Y Jesús, por consiguiente, Satanás no puede detenerlo, no puede detener a Jesús, porque Jesús es totalmente presente en Dios, totalmente presente, omnisciente, omnipresente, su gracia divina. Por eso tú y yo, que muchas veces estamos infundidos en una materia de carne, en una materia de pecado, en una materia de barro, muchas veces Satanás nos juega en nuestra imaginación muchas cosas. En nuestra imaginación, en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, nos juega una situación de consentir el pecado, de consentir esa idea de que yo estoy bien y aquel está mal, de determinar que yo he hecho lo mejor. Entonces, dice Jesús, si primero no lo ata, nadie puede entrar a una casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Tienes que atarlo en toda tu situación de vida. Cuántas veces Satanás ha querido manifestarse en tu pensamiento, manifestarse en tus sentimientos, manifestarse en tus emociones, en tu vida. Fíjate que ahí es donde más se proyecta. Y tú empiezas a tener prejuicios, empiezas a tener miedos, empiezas a tener esas ideas que te llevan a desbordar, a tener esa situación. Por eso primero tenemos que atarlo. Dice, nadie puede tomar, dice Jesús aquí, nadie puede entrar en una casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Así podrá saquear la casa.
Ahora, en este contexto, Jesús nos afianza con seguridad. Yo les aseguro a los que a los hombres se les perdonará todo sus pecados, incluso todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca se le perdonará. ¿Quién es el que blasfema contra el Espíritu Santo? Cuando no aceptas tú que otro tiene la gracia de poder expulsar a Satanás. Tiene la gracia de poder hablar con precisión, con amplitud, con gracia y con bendición la obra de Dios. De mientras que tú estás llenando de prejuicio, señalando, apuntalando, estás haciendo la obra del Espíritu Santo, porque aquel hombre que está predicando o aquel hombre que está haciendo el bien, lo está haciendo en el nombre de Jesús. Está haciendo una obra que Jesús le está señalando, le está invitando. Por eso mismo tenemos que tener claro esta parte del Evangelio, porque cada vez que tú, yo señalamos, criticamos, juzgamos, mentalmente, emocionalmente, estamos estando en contra del Espíritu Santo. Así que hoy Jesús nos dice, nunca tendremos perdón si estamos en contra del Espíritu Santo, que puede mover a aquel hermano, a aquella hermana, lo puede mover a conversión. Dice Jesús, dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo, y con ese espíritu inmundo creían que estaba echando al demonio. Llegaron entonces su madre y sus hermanos y se quedaron se fueron y la mandaron a llamar. Y Jesús, entre tanta gente, entre la multitud, ahí le dijeron, allá afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Y entonces Jesús, haciendo énfasis de lo que estaban haciendo, que no está mal la atención de nuestros familiares, no está mal, pero ellos me van a tener siempre. Y Jesús dice con esa voz de gracia, mi madre y mis hermanos son los que están haciendo la voluntad de mi Padre. Son los que están haciendo la voluntad de mi Padre. Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Quiere decir con ello Jesús? Que tú, como mi hermano, como mi hermana carnal, me vas a tener siempre. Voy a estar a tu lado siempre. Pero estos, hoy me necesitan como mi hermana, mi hermano y mi madre. Por eso Jesús dice, si tú tomas a tu hijo, a tu hija más que a mí, amas a tu hijo, a tu hija más que a mí, no eres digno de mí. Y si tú lo ofreces por mí, dice, vas a tener el 100 por 1 en cada uno de lo que tú vayas dejando. Por eso, esta parte del Evangelio final nos hace énfasis de la multitud de gracias y de bendiciones que vas a recibir cada vez. No que niegues de tu madre, de tu hermano, no, sino que tú ofrezcas tu servicio en santificación a las obras que el Señor te tiene planeado, marcado y trazado. Así que en este domingo, mañana 6 de junio, que tenemos una participación ciudadana, pues nos invita el Señor a tener ese espíritu de gracia y bendición. ¿Por qué? Porque las contiendas políticas son muy dadas al aprovechamiento de todo lo que se pueda dar. Tú tienes la manera de cómo hacer la diferencia. Escuchamos por ahí que si votas por algunos partidos determinados, vas a hacer el favor a otros partidos. Ten mucho cuidado, estudia bien la estrategia, que por ahí algunos nos están invitando a tener alerta. Porque tenemos que darnos cuenta qué es lo que le vamos a dejar herencia a los hijos de tus hijos. ¿Qué herencia vas a dejarles a ellos en torno a la situación social, política? Porque pues esperemos en Dios que no le dejes una Venezuela, que no le dejes una Cuba llena de pobreza y llena de miseria. Hoy te toca hacer la diferencia a ti, y esa diferencia es que salgas a participar mañana a esta hora en tu ser ciudadano.
partícipe de esta política en México. Dios te bendiga. Feliz sábado para todos. A los pies de San Bonifacio, el Señor nos dé licencia, gracia y bendición. Y el Evangelio es del mañana domingo para poder nosotros tener esa preparación constante del Evangelio dominical. Te recuerdo la celebración mañana a las 8 de la mañana, aquí en la parroquia, 10 y 12 del día. 5 de la tarde allá en la San Judas Tadeo y 6:30 aquí en la parroquia Primeramente Dios. 6:30 la última celebración aquí en la parroquia. Bendecido seas, hermano. Feliz sábado para todos. No se te olvide, sé ciudadano consciente y responsable.